Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este jueves los invito para que tomen sus Biblias, sus Sagradas Escrituras, o tal vez hasta en sus mismos celulares tengan allí el texto. Es muy bueno tener el libro de las Escrituras, la Biblia, para que podamos pasar las páginas, sentir este contacto con la palabra de Dios. Y por eso hoy los invito a que abran el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos del 14 al 23, que corresponde al jueves de la tercera semana de Cuaresma. Lucas 11, 14, 23. Escuchemos la proclamación. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que en este día proclamemos con nuestro corazón la intención de vivir en el Espíritu. Le pidamos su presencia al Espíritu Santo y le digamos en este día: ven, Espíritu, ven, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, llénanos de tu unción, llénanos de tu luz. Permítenos que este momento de lección divina, de lectura orante, sea un momento de aprendizaje con estas palabras que tú has inspirado, con la enseñanza del Señor Jesús. Que podamos no estar divididos, sino unidos a favor de Cristo y con Cristo venciendo, con el que todo lo puede. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Hacen la relectura, vuelven la mirada al texto, capítulo 11 de Lucas, versículos 14 al 23. En la primera relectura nos preguntamos: ¿qué está haciendo Jesús? Está haciendo un exorcismo. ¿De qué se trata? Cuando termina el exorcismo, viene la sanación total de este hombre, recupera una capacidad que había perdido, la multitud se admira, pero ¿qué empiezan a decir algunos sobre eso que hace Jesús? Y dicen que con el poder de quién lo hace. Hay otros, en cambio, que le piden a Jesús otras cosas.
¿qué le piden? Él empieza a dar toda una explicación de cómo y con qué poder actúa y qué pasa con los que están divididos. Y después da una aclaración por qué Él hace eso, cuál es el poder que tiene Jesús. Y al final da una aclaración y da una afirmación concreta. ¿Qué es aquello de estar a favor o en contra de Jesús? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura ustedes se quedan con un versículo, con una expresión, con un gesto, con una frase, con algo que hoy les haya tocado el corazón. ¿Qué de lo que hoy se ha proclamado los puso a pensar? ¿Les aclaró algo? ¿O por el contrario los dejó pensativos en algo? Coméntenos. Y la tercera relectura siempre la invito para que se haga a manera de bajar de la mente al corazón, haciendo una síntesis del texto. Hemos hecho la lección, el primer paso, lectura del texto. Ahora hacemos la meditación, que es tan personal como este ejercicio que lo hace cada uno. Aquí nos unimos en ejército orante por el canal, pero es un ejercicio que usted hace ahí. Aquí hacemos la proclamación, se dan unas pautas, pero ¿qué de esta meditación hoy toca su vida? Es un texto que ya hemos visto en este año, lo hemos escuchado, hoy lo tomamos en la versión según San Lucas, de un acontecimiento. El acontecimiento es el exorcismo de una curación que Jesús hace para que un hombre recupere su capacidad de hablar, que está vinculada allí con un espíritu mudo, un demonio que era mudo, dice la expresión de Lucas. Cuando Jesús cura a este hombre, recupera su capacidad de hablar. Y esto trae 3 reacciones. La primera, la multitud queda admirada. Una multitud admirada del poder que tiene Jesús, que no lo tiene nadie más en aquel momento en Israel. Pero hay 2 bandos que empiezan a decir cosas. Un bando que dice que actúa con ese poder por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, entonces como si el mismo príncipe le diera el poder para echarse a sí mismo. Otros, en cambio, el segundo grupo o el tercer grupo, parte de la multitud que se admira, le piden un signo del cielo. Entonces Jesús, como conoce los pensamientos de todos los que están allí, de los que se admiran espontáneamente, de los que caen en la blasfemia de que actúa por arte de Belcebú y de los que lo están tentando a pedirle signos, empieza a dar una explicación clara para ustedes y para mí hoy, y es todo reino dividido. Entonces utiliza la imagen de los reinos humanos, que es muy utilizada en el Antiguo Testamento y en la predicación de Jesús, porque empieza a hablar de reinos en división y Él trae el reino de la paz, de la misericordia y de la unidad. ¿Quién es el que tiene el reino de la división? Satanás, que también se llama diablo, diabolos, día, 2 bolos, voluntades, divide la voluntad del hombre. ¿Quién es el que hace eso? Satanás, pero él no va a actuar contra él mismo. Sería una contradicción, un contrasentido que Satanás se echara a sí mismo. Eso no lo va a hacer nunca. Entonces no es Satanás. Para que se caiga de peso esa justificación que hacían estos blasfemos, porque en Marcos, cuando se nos dice de este evangelio, esto solo trata al nivel de la blasfemia ya contra el Espíritu Santo. ¿Cómo va Dios a actuar con el poder de Belcebú? Es lógicamente Dios el que tiene el poder de actuar contra el mal. Y entonces Él empieza a mostrarles cómo
Si Él está actuando con ese poder de Belcebú, entonces los hijos de ellos, ¿por el arte de quién los echan? Por los que en algún momento en la historia, o los que están allí por el poder de Dios, podían expulsar el mal por el mismo poder de Dios, ¿cuánto no más Él que actúa con el dedo de Dios? Y esta expresión está tomada del capítulo 8 del Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes cuando toda esa lucha del faraón contra Moisés y el poder de Dios en Moisés y Aarón, que hacían unos signos que los magos de Moisés los magos de Egipto no pudieron ir en contra del poder de Dios, y entonces les tocó reconocer, es que ahí está el dedo de Dios, es decir, la fuerza de Dios? Como Él está hablando a hebreos que saben esa historia del poder de Dios que actuó a favor de Moisés en signos claros en contra de estos magos de Egipto, pues aquí hay uno, Dios en persona, que tiene el poder de liberar el mal y que actúa con su poder de Dios, nunca jamás con el poder del enemigo. Ese es Dios. Entonces, después viene la imagen de un hombre que entra y ata a uno que supuestamente tenía más fuerza, pero este es más fuerte y lo ata. ¿Quién es el único que puede contra el enemigo? Dios. ¿Quién es el único que sana la división que Satanás crea en el corazón del hombre? Dios es el más fuerte. Dios lo vence, y lo venció con algo que es impensable para los hebreos y para los griegos: la cruz, dando la vida, muriendo, mató la muerte del hombre. Suena redundante, pero así es. Ese es el poder del Dios que da la vida, que el Dios que después al final viene a recordarnos que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Se acuerdan ustedes el anciano Simeón en el capítulo 2, cuando había hablado cosas muy lindas del niño Dios? Le había dicho a María que una espada traspasaría su corazón de madre, y entonces, ¿qué hace eso? Que empieza a plantear Simeón que el niño sería bandera discutida, es decir, unos estarían a favor y otros en contra. Eso es lo que está recordando aquí Jesús. El que está con Él construye, une, tiene fuerza para vencer al enemigo. El que está contra Él divide, mata y anda en muerte. Por eso hoy, entonces, los invito para que comprendamos esta meditación, esto que hemos reflexionado, los lleve a ustedes a pensar. ¿Qué divisiones ha generado el enemigo en su corazón? ¿Qué divisiones hay en cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas? ¿Qué es lo que verdaderamente uno dice, este no es el poder de Dios, este es el poder del enemigo? ¿Qué está pasando en su existencia, ahí ustedes en sus casas, en los países ahí donde nos ven? ¿Qué es lo que ha pasado en sus vidas que uno diga, aquí no está la fuerza de Dios, me he dejado vencer por la fuerza del mal? Y que podamos recapacitar en este tiempo de conversión, y que como los otros tampoco le estemos pidiendo signos a Dios. ¿Y Dios dónde estás? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y si yo te pido esto? ¿Y si no me escuchas no sé qué? Que es el otro bloque de personas que están queriendo pedirle signos a Jesús, que lo hemos profundizado en otros momentos. Jesús ha hablado claramente con el signo más grande, la señal de Jonás, que es que murió y en 3 días resucitó. Aparte de que resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo el sinagogo, el de Cafarnaún, aparte de que hizo muchos signos verdaderos de la fuerza del poder de Dios. ¿Cómo hoy vemos el actuar de Dios en nuestra vida y dejamos de pedirle signos? Porque está el signo más claro del amor de Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu fuerza, por tu amor y misericordia en nosotros, porque tú eres el más fuerte, tú eres el vencedor. Queremos participar de tu victoria, digámosle,
Dígale ahí cada uno en su corazón: Señor, quiero participar de tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Acepto tu victoria en mi vida. Perdóname por la división que he permitido al dejarme envolver por el engaño de Satanás. Te pido que me aclares en mi vida toda tu presencia y tu fuerza para estar contigo y recoger contigo. Amén. ¿Qué propósito queda hoy en su vida y en su corazón? ¿Qué de lo proclamado es para llevar a la acción? ¿Qué unidad, qué fuerza de Jesús nos plantea esta palabra para buscar solo en Cristo el único vencedor? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Yo los invito que se queden contemplando esta expresión: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.